Seguimos en Sobre Ciencia acá en TV Ciudad. ¿Cómo andas, Alexandra Perrón? La bienvenida te la doy yo. Claro, ¿Cómo andás, Gustavo? Es al revés, ¿no? Sí, bueno, nos llovieron los mensajes de Gustavo llegó, está bien, se mareó, se le mueve el piso, está a salvo. Bueno, la verdad que muy felices de que hayas estado. Sí. Muy felices de que hayas estado representando a Sobre Ciencia en esta expedición tan importante. Y quería preguntarte cómo fue tu experiencia como periodista científico en una expedición así. Es una, digo, te lo puedo contestar fácil o difícil, porque en el fondo no es algo que se pueda poner en términos sencillos, porque tratar de entender, digamos, el momento del hallazgo, en qué momento se produce, hay cosas que vos estás al lado de alguien y te das cuenta que está siendo impactado por un hallazgo. Donde más me pasó fue el último día con las estructuras tubulares ahí a 4.000 metros, pero después escuchabas que hablaban, che, bueno, esto, lo otro, y la pieza de acá. ¿Y vos convivías con esas? Claro, a ver, estábamos con la posibilidad de ir al lugar donde estaban viendo las cosas, al lugar donde estaban intercambiando entre ellos, donde estaban analizando, tratando de preguntar sin, bueno, estorbar demasiado, ¿no? O sin que la pregunta sea, digamos, incorrecta en cuanto a lo básico. Vos escuchás que hablan de cosas allá arriba y uno capaz que está preguntando, che, pero esto es un caracol o una almeja, no sé, ¿no? Por ir a lo más. Claro, nosotros te veíamos en todo el material que mandaste y que vamos a seguir viendo ahora en este bloque. Era cómo te metías entre los laboratorios, haciendo el trabajo para Sobre Ciencia, obviamente, pero también conviviendo con esa sorpresa y con ese ritmo estructurado que tenía el Falcor, ¿no? Es que no hay otra manera de hacerlo. Además eran ritmos de trabajo muy largos, eran 2 turnos de 12 horas cada uno. Y vos decís, bueno, pero si el ROV estaba abajo mucho menos tiempo. Pero en realidad, después que subía el ROV con las muestras, algo de lo que mostramos la semana pasada, había, como decís, como una cadena que había que respetar para que todo esto después sea insumo para que la ciencia que se haga con esto tenga fundamentos sólidos, ¿no? Toda la información necesaria, que no solamente, mira, este caracol tiene este color, sino dónde se encontró, en qué condiciones, cerca de qué otras especies. Por ejemplo, algunos de los hallazgos que llaman la atención no por la especie encontrada, sino por dónde estaba o cerca de qué estaba, ¿no? Yo tengo por acá un texto, habla de un gusano, ¿vieron esto que hacían los tubitos, no? Gusanos tubícolas. Y el tema que donde aparecieron estos gusanos tubícolas no se los esperaba. Y esto, estoy leyendo palabras textuales, desafía las ideas tradicionales sobre los límites de los hábitats marinos. O sea, había un montón de cosas. Claro. Había un montón de cosas. Claro, y que lo que era trabajar ahí y poderlo transmitir de alguna manera, que nos transmitiste esto, pero la vivencia tuya de estar ahí y de sorprenderte con la sorpresa de ellos y la emoción de ellos. No, y poder ver un montón de cosas que era un poco lo que queríamos hacer arriba del barco, las que no estaban en el streaming, ¿no? Las que no se ven. No era la única herramienta de trabajo el ROV Subastian, por supuesto que era de las más destacadas, pero por lejos no era la única, y se llevaron otro tipo de herramientas para hacer otro tipo de muestreos. Y si querés podemos arrancar ya con eso. Arrancamos con la red Bongo. La red Bongo, exacto. La red Bongo básicamente son 2 redes que se llaman así porque parece el bongo, el instrumento musical, el soporte que la sostiene, y se usan para obtener muestras de larvas o organismos pequeños, no al fondo, sino a través del arrastre de la red, según el tamaño del agujerito, digamos, es lo que se captura. Y bueno, si querés mejor, Beatriz Danicelli, que era una de las encargadas de esta experiencia, nos lo cuenta con más detalle. Ahí lo vemos. Lo que vamos a hacer aquí es tirar una red Bongo, que es una red bastante común y, digamos, de larga data en oceanografía. Lo que hace es tirar 2 redes, ¿verdad? Y va a ir arrastrando, a hacer un arrastre oblicuo, ¿sí? Hasta 100 metros de profundidad aproximadamente. Okay. It's happy, it's good for you, the orientation. Okay, so I think, what do you think, it is like 30 degrees?
Good, look forward to it. Y es muy bueno, por ejemplo, para capturar lo que queremos, que son larvas de organismos, o sea, los estados iniciales de organismos de vida adulta bentónica, o sea, del fondo, que es lo que está orientado, digamos, la exploración. Entonces lo que queremos tratar es un poco de completar esos ciclos. Esto se usa, digo, tradicionalmente en los buques de investigación hace muchísimos años, es una tecnología ya, digamos, que bien conocida. No es nada novedosa, digamos, en sí mismo, pero bueno, está bueno esto de diseñar las campañas, digamos, considerando la columna de agua, los organismos del plancton y los organismos bentónicos. Eso vendría a ser, digamos, lo más novedoso, digamos, en el diseño. Viste, Alexandra, que Beatriz habla de formas de vida planctónica y formas de vida bentónica que definen a las que viven flotando en el agua, en la columna de agua, y las que viven en el lecho. Esas serían las bentónicas y las planctónicas son las que flotan. ¿Qué tanta profundidad alcanzó esta red? No, la red no baja mucho. O sea, en este caso, en este particular que estamos viendo, se tomaron muestras más o menos a 150 metros. La red es arrastrada. El barco enciende motores, la arrastra, pasa, digamos, lo que se quiere atrapar por esos dos bongos huecos y van quedando atrapados en la red y después veías lo que nosotros le decimos el verdín, ¿no? Se iba arrastrando con la manguera para quedar en esos recipientes que estaban abajo y a veces muchas son larvas de formas de vida que después viven en el fondo del mar. Claro, que se analizan en esta segunda etapa de la expedición que comenzó a partir de ahora. Exactamente. Y este era uno de los experimentos. Hubo otro, el de la red manta, que no la pudimos ver porque se rompió. Cuando tuvieron que salir a rescatar, tuvieron que tirar una lancha al agua porque se rompieron las lingas que la sostenían. Esa era la ventaja de estar ahí. Claro, casi se pierden, no pudimos filmar nada porque, de hecho, bueno, fue bueno que la pudieran rescatar a la red manta, que era otro tipo de muestreo también. Pero hay otro muestreo muy interesante, que es la Rosetta CTD, y si querés vamos empezando a ver. Sí, porque una cosa que confundía era, nosotros veíamos estas botellas que toman muestras de agua, las veíamos algunas en el ROV, pero no son las mismas que están en esta Rosetta. Claro, exacto. Estas botellas, su nombre es las Niskin Bottle, las botellas Niskin, tienen una tapa en su parte superior y otra en la parte inferior. Había 6 en el ROV, más chiquitas, pero esta es la propia Rosetta CTD, a tal el nombre que se le da a lo que estamos viendo en pantalla. Esta roseta baja a la profundidad que se desee, en este caso, si no me falla la memoria, creo que fueran cerca de 2000 metros de profundidad. Una vez que llega al fondo, mientras va bajando, CTD quiere decir, ¿vos tenías por ahí anotado? Sí, conductividad, temperatura y profundidad. Exactamente. A partir de estos datos se va registrando en monitores que están a bordo, ya los estamos viendo, un muestreo de qué es lo que va pasando con las condiciones del agua a medida que la roseta va bajando, al ir descendiendo. Ahí vemos esas líneas verticales que muestran los distintos parámetros de temperatura, la conductividad es para medir la salinidad del agua y la profundidad se mide a través de la presión. Entonces, a medida que la roseta va bajando, se van viendo estos indicadores, se van construyendo en la pantalla y una vez que llega al fondo, empieza, no se queda en el fondo, ahí empieza el proceso de elevarla y a distintas profundidades se van tapando las botellas. O sea, las botellas están como, digamos, como si fuera un caño, un tubo, ¿no? Entonces sube y el agua va deslizando y en determinados momentos se tapa y al taparse queda el agua de esa profundidad. Y Gustavo, van tomando muestras de diferentes profundidades justamente para diferentes análisis, ¿no? Exactamente. Por un lado, en cada profundidad se cierra más de una botella, porque algunas de esas muestras van, por ejemplo, para microplásticos, otras para microorganismos, otras para hacer análisis más de tipo químico. Y entonces vamos a decir un valor a 1000 metros,
se recogen 3 botellas y cada una de esas 3 botellas va el agua a un lugar distinto. No se baja del barco el agua, sino que ya este agua, de acuerdo al tipo de estudio que se le quiere hacer, se filtra, y ya lo vamos a ver luego cómo es el proceso de filtrado en otra de las notas, y si el filtro con lo que detuvo es lo que pasa luego al laboratorio. Pero entonces esta roseta, esta calecita, este carrusel de botellas se comanda a larga distancia con un sistema bastante sencillo de manejar. Y bueno, pero igual forma parte de esta maravilla que es el Falcor, ¿no? Porque toda esta posibilidad de análisis de diferentes cosas con esa justa medida, digamos, ¿no? Y una de las tantas cosas que se van a investigar en estas muestras de agua que tomaron estas botellas son los microplásticos, ¿no? Que tanto nos preocupan. Exacto, y justamente Juan Pablo Lozoya, que es a quien estamos viendo en este momento transportando las muestras de agua, bueno, se las está llevando, le decían Azkaban, a su laboratorio. Imagínate por qué, era un poco un laboratorio, si querés, tal vez el menos agradable en cuanto a climatización, pero tenía sus porqué, y ahora lo vamos a ver, porque Juan Pablo Lozoya nos habla de microplásticos, de cómo se investiga, de qué es lo que se hace en el barco, qué es lo que se hace después, y vamos a ver, mientras él nos cuenta, las imágenes del proceso de filtrado del agua, así que lo compartimos. Lo vemos. Se define un microplástico, digamos, por tamaño? Además de que obviamente es un plástico, ¿cuál sería el tamaño que lo define? Los microplásticos se definen teóricamente como partículas menores de los 5 milímetros. En su eje mayor. Perfecto. Esos serían micros. ¿Son generalmente resultado de plásticos más grandes que se rompieron o hay algunos que ya son de ese origen, digamos? Bueno, hay dos tipos de microplásticos. Los primarios, que se dice, que son los que se generan con ese tamaño a nivel industrial. Son esas bolitas, por ejemplo, que se ven en la playa, que son unas bolitas, los pellets, que le dicen, que es materia prima para hacer artículos de plástico después de un proceso industrial. Y después están los secundarios, que sí son partículas menores a 5 milímetros, que se generan por fragmentación de los plásticos de mayor tamaño. En base a lo que ya se sabe, la bibliografía de otras partes del mundo, ¿hay algún lugar en el cual sería sorprendente que hubiera o ya sabemos que hay en todas partes? Tristemente ya hay registros de microplástico en cañones, que es la particularidad de esta campaña, y de hecho uno de los principales sumideros de estos microplásticos se está argumentando que podrían ser los fondos de los cañones y los fondos abisales. Que es por otra parte donde arranca la trama trófica. Hemos visto a lo largo de esta campaña que una cantidad de especies se alimenta justamente de lo que se deposita en el lecho y ahí arranca la trama. Sí, de hecho son lugares que, aunque son remotos y desconocidos, digamos, o muy poco conocidos y explorados, son también fundamentales y críticos en el funcionamiento de estos ecosistemas de profundidad. Entonces, claramente asociado a los plásticos, no es que llegan al fondo del mar o de los océanos, que no hay nada y no es un problema, sino que, como vimos, hay mucha biodiversidad, hay muchos organismos y los efectos pueden existir claramente. Sí, lo que se pretende en definitiva en esta exploración es evaluar si están o no, o sea, presencia o ausencia. El paso siguiente es cuantificarlo en densidades, por eso medimos o filtramos volúmenes conocidos de agua en distintos lugares o tomamos volúmenes de sedimento establecidos y unificados, estandarizados para poder cuantificar el número de partículas por esas cantidades de material. Y después el paso siguiente, que es el gran desafío, que lo vamos a explorar con colegas del mundo de la química, es establecer o definir los polímeros de los cuales están hechos esos microplásticos que al final del día esperamos no encontrar, pero que probablemente estén, como te decía al principio, hay registros en artículos científicos, en otros lugares, otros cañones donde la presencia ya ha sido identificada. Viste, ¿no? Los filtros se guardan y al laboratorio. Sí, y los push corer, que eran la estrella de que cada vez que comenzaba la transmisión del robo.
Se llevó Arenita el apodo, ¿no? Leticia Burone, con la emoción que le daba en algunas las transmisiones. Los sedimentos y ver las muestras, cosas que para nosotros tal vez no nos transmita más que ser un tubo con tierra, ¿no? Pero bueno, ellos saben el valor de esas muestras. Pero, ¿qué hacían con eso? ¿Cómo se guarda? ¿Vos sabés cuántas muestras salen de cada uno de esos tubos y para qué se usan? Contanos, sí. Mira, hablamos de esto con Claudia Piccini, que era la investigadora del Clemente Estable, que estaba a bordo, también experta en microbiología, experta en agua. Estuvo toda la expedición. Sí, estuvo toda la expedición, sí. Y la agarramos trabajando con los push corers. ¿Lo vemos? Hay algo que hemos visto una y otra vez y es el funcionamiento de los push corers, esos tubos transparentes que se insertan en el lecho, en el subsuelo, para extraer las muestras de lo que es sedimento, lo que es tierra, barro. ¿Cómo se extraen esas muestras? ¿Qué información viene en esos push corers? ¿Qué estudios se hacen después con los sedimentos? ¿Cómo se corta el barro? Una manera de decirlo también. Conversamos con Claudia Piccini. Les voy a mostrar un poco cuál es el proceso que tienen las muestras que traemos de sedimento, los famosos push corers del ROV. Lo que hacemos, por ejemplo, este sedimento pertenece al sitio donde ayer encontramos los gusanos quimiosintéticos. Entonces sacamos muestras de ahí que vamos a separar en además de en distintas fases para distintas aplicaciones. Una de ellas es ver, por ejemplo, si las bacterias que el gusano tiene, simbiontes, están en el ambiente, cómo ocurre esa adquisición del simbionte. También vamos a medir los gases, la concentración de sulfídrico, si hay metano. Vamos a medir la edad del sedimento para tener idea de la antigüedad de estas formaciones que vimos ayer, de estos montes de corales. Vamos a mirar si hay también meiofauna atrapada que podamos caracterizar. Entonces, a partir de cada testigo, se sacan testigos en paralelo y tenemos mucha información sobre no solo lo que está ocurriendo, sino lo que ocurrió en el pasado en estos lugares y cómo se formaron estos montículos. Idealmente es la idea. En este testigo, por ejemplo, quedaron restos de los corales muertos que habíamos visto ayer, que también los podemos sacar y utilizar para datarlos y ver cuán antiguo era ese arrecife. En realidad, la idea es que estas muestras que estamos sacando sirvan para responder muchas preguntas sobre el fondo oceánico. Entonces, los productores primarios aquí no es los organismos que hacen fotosíntesis, sino las bacterias. Aprender sobre estos sistemas nos enseña también sobre cómo pudo haber sido el origen de la vida, sobre la simbiosis que dio origen a la diversidad de la vida, porque tenemos la diversidad que tenemos porque somos comunidades de organismos, cada uno de nosotros. Mi intención es esa, es como aprender de la cooperación entre los distintos organismos. Esa pantalla de computadora que vimos en el último segmento, acá este pedacito, con Piccini haciendo una observación de microscopio, corresponde a un organismo quimiosintético, de estos que sintetizan a partir del azufre o de otros compuestos químicos no orgánicos su energía para vivir en el fondo del mar. Y te voy a contar que, entre otras cosas que se encontraron, por primera vez se vieron esteras, son esas superficies de bacterias. ¿Viste cuando decían, se veía como blanco el fondo, decía esto es una colonia de bacterias? Bueno, de la bacteria Beggiatoa a 1.600 metros de profundidad en el cañón de Montevideo. Esto indica, entre otras cosas, que eso es un hábitat quimiosintético, o sea, de formas de vida que surgen a partir de quimiosíntesis y no fotosíntesis,
no reportado anteriormente. Formas de vida como la que veíamos en esa computadora. Son las cosas de haber estado ahí exclusivamente para Sobreciencia. Sí, Gustavo. no, y entrar a un laboratorio y ver, ¿qué estás mirando? No, y esto, para que lo filmo. Era más o menos así. Y extrañamos mucho las transmisiones, tal cual lo decían ellos, ¿no? Que la íbamos a extrañar. Y ahí había todo un trabajo previo, porque el ROV no podía bajar en cualquier lugar. Y tú lo contabas al principio del programa, todo este mapeo del territorio que se hizo y que, bueno, fue una superficie bastante amplia. Y contanos. El Mapping Team, así se llamaban, que cambió de composición a mitad de la expedición con gente que subió después, pero tenía, entre otros integrantes, a 2 personas que no eran de Uruguay. Luis Alberto Pereira de Sousa, lápiz para todo el mundo, incluyéndose a sí mismo, y Julieta Freire, arqueóloga submarina, que también estaba trabajando. Y ese equipo, junto con gente de nuestro país que trabajaba con ellos, era el que recibía toda la información de los sistemas, de los 3 sistemas de sonar que tiene el barco, más el sistema de perfilado. Entonces se decía, bueno, el barco va a bajar acá, ¿no? Bien, en un rectángulo se definía un polígono, un perímetro, y a partir de ahí el barco empezaba a recorrerlo, se recibía la información de los sonares, el Mapping Team hacía un mapa del fondo del mar con esos datos y se elegía no solo el lugar adecuado para que baje el ROV en cuanto a interés, seguridad y demás, sino también el camino que iba a seguir, ¿no? Los waypoints que debería ir marcando. Y ellos hacían también el mantenimiento de estos instrumentos que están debajo del barco. No, es que esos son inalcanzables. O sea, ellos recibían la información de los sonares. El barco tiene como una especie de segundo subsuelo externo, es como algo que se le adhirió abajo. Allí funcionan estos sonares de altísima resolución, especializados en distintas profundidades, y esos datos son los que llegan a las computadoras y se procesan. Pero si querés, acá les voy a pedir un poquitito de esfuerzo por el portugués. Nosotros le entendemos muy bien a Labs, pero parece que no es tan claro. Y a Julieta, el integrante del Mapping Team. Y lo vemos y lo escuchamos con atención. Aquí junto con Labs formamos parte de un grupo más amplio que también fue complementado durante la primera pierna, dedicado a las tareas de mapeo. Entonces, cada vez que se planificaba una inmersión del ROV Sebastián, la tarea inicial era recolectar datos de batimetría, es decir, de profundidades del lecho marino y de cuáles son las formas que caracterizan las áreas de interés para poder planificar tanto la seguridad y logística de la operación del ROV como conocer un poco más de los paisajes por los que iba a circular el ROV. ¿Qué tiene este barco de especial para los trabajos de mapeo del fondo marino y demás? ¿Con qué herramientas trabajaron? Esse barco é muito bem equipado, né? Ele tem 3 multibeams, coleta informações melhores em profundidades distintas, né? Então, quando vamos, na maior parte do tempo, estavam todos os equipamentos ligados, mas os dados melhores, quando estamos em águas profundas, vêm de um dos equipamentos, que é o M124. Se estamos em águas rasas, someiras, é o 2040. E águas intermediárias, 2.000, 1.500 metros de profundidade. Había algunas estaciones predefinidas por los principales investigadores. A partir de esos puntos que teníamos, armamos polígonos, áreas de interés que fueran factibles para la operación de mapeo, que no sea demasiado largo en el tiempo. Entonces tiene que ver con un cálculo de qué sonar usar, durante cuánto tiempo y cómo planificar la ruta. Y a partir de esa información recolectada, tanto de sonar como de perfilador de fondo, y en algunos casos mirando las informaciones de columna de agua y de backscatter, que es la reflectividad de esos sonar, se definían puntos, se limpiaba, se procesaba un poco la nube de puntos, se arman unos modelos 3D para tener una visualización más clara y se colocan distintos puntos geolocalizados, georreferenciados, en los que el ROV circula. Entonces permite previsualizar un poco cuál va a ser la ruta del ROV.
tudo que está colorido aqui, ó, foram as áreas que navegamos. Então dá para ver que temos muito o que fazer ainda, certo? Mas... Todo lo que está colorido, decía Labs, y es un poco lo que decía yo al inicio, son las áreas mapeadas, algunas más anchas que otras, y que sumadas dan lo que te comentaba, esa superficie mayor al departamento de Colonia, que ahora conocemos mejor del fondo del mar. Gustavo, una maravilla esta expedición y una maravilla que haya estado sobre ciencia en ella. Y te hago una pregunta que también me hicieron, mientras vos estabas arriba del barco, y es si Gustavo tiene un apodo. No sé si te pusieron. No, de arriba del barco no me traje. No, el periodista, ¿no? Faltó. No, incluso no quedó, no.